Hoy vamos a trabajar sobre el costumbrismo. Y este costumbrismo está precisamente dentro de la literatura republicana. Cuando el Perú empieza a ser libre, cuando el Perú empieza a gobernarse por sí mismo, es que ya viene entonces otro tipo de gobierno en la cual el Perú, con sus errores, con sus aciertos, se gobierna para sí mismo. Uno de los primeros movimientos de la literatura republicana va a ser el costumbrismo. Pero antes de ello, ubiquemos a la literatura republicana dentro del contexto histórico-cultural. A ver, vamos a empezar entonces. La literatura republicana se inicia a partir de 1821. ¿Sí? Ahora, Bolívar va a ser parte de nuestra literatura republicana, parte de nuestra literatura de la independencia. Entonces, Bolívar también, como muchos de los que habían participado en la independencia, tenían pues ansias de poder. Y Bolívar no era exento a ello. Es así que no escapó al dominio de sus ansias de llegar a ser presidente del Perú. Es así que en 1823 fue presidente del Perú hasta 1827, en que se elige un nuevo presidente, ¿no?, de la República. ¿Quién fue? El general Lamar. Pues bien, Lamar encarga al Congreso de la República la elaboración de una nueva constitución, de una nueva carta magna. Entonces, el país, a partir de ahí, empieza formalmente su vida independiente, con una nueva constitución política del Perú. Por supuesto, si hablamos de república, estaremos refiriéndonos a una vida en la cual el Perú ya es libre, independiente, soberano, y ya no tiene pues algún nexo o ya no depende del yugo español, ¿sí? Entonces se inicia con el primer gobierno independiente y continúa hasta la fecha. Por eso se llama literatura republicana. Desde ahí, desde que nosotros ya hemos expulsado a la dominación española, somos independientes, ¿sí? Claro que digamos, las características literarias, las influencias españolas todavía nos tenían atados, ¿no? Todavía había gente inclusive que quería que volviese el gobierno o el reinado español y que siga gobernándonos acá. Entonces, a partir de ahí se producen los gobiernos militaristas y también los gobiernos civilistas, ¿no? Ellos gobernaron bajo el régimen de dictaduras y de democracias. Pues bien. Entonces, acá como podemos ver, es un cuadro del costumbrismo. Podemos observar que ya estas personas que están acá, negros, zambos, mulatos, indios, mestizos, ya empiezan a amar a su patria. Empiezan a tener una nacionalidad, idea de patriotismo, de libertad, de independencia, y empiezan por supuesto, a llevar una bandera, ¿no? Esto es, digamos, la época de la República. Todos se unen para luchar o para salir adelante, luchar contra el abandono, la humillación, el racismo, la postergación a la cual nos sometía el gobierno español. Y miren, acá vamos a ver que en este costumbrismo se van a dar la gran cantidad de movimientos literarios. El primer
claro, estamos hablando de la literatura republicana en sí, ¿no? El primero de ellos va a ser el costumbrismo, que justamente estamos conversando, el romanticismo, el realismo, el modernismo, el indigenismo, la generación del centenario, el vanguardismo y la literatura actual. Todos estos movimientos han pasado desde que el Perú ya era libre. Pero hoy vamos a trabajar solamente con el costumbrismo peruano, ¿ok? Entonces, ¿qué será el costumbrismo peruano? Ya, este costumbrismo no es oriundo del Perú, claro. El costumbrismo nace en España y luego se propaga pues para esta parte del continente, viene a América y por supuesto, entonces la influencia española todavía seguía con nosotros, ¿ya? El costumbrismo peruano es un movimiento literario con el que empieza el periodo de la naciente república, claro, de la República Peruana, ¿no? Apareció en Lima en el siglo XIX y se centró en retratar, en decir cómo era la nueva república. ¿Y qué buscaba? Corregir los comportamientos de los ciudadanos. Tenía un fin didáctico, tenía un fin de hacer cambiar la forma de vida de los peruanos, los defectos, las costumbres, los vicios de esa época, ¿no? En esa época todavía sobrevivían los moldes y costumbres coloniales. Entonces, ¿qué buscaba la literatura republicana? Dejar de lado eso, ¿ya? Y bueno, esta corriente literaria que se expresa en el Perú en la primera etapa de la vida republicana, los primeros 20 años de la vida republicana, describe una sociedad en transición. Y como tal, tenía sus errores, tenía sus virtudes y por supuesto, más que ello, tenía sus desaciertos. Entonces, se halla en búsqueda de la expresión nacional. Se buscaba el alma de lo nuestro. Se buscaba nuestra identidad como peruanos. Claro que ya les comenté que esta literatura provenía de España, ¿no? ¿Y qué es lo que buscaba? Buscaba lo pintoresco, lo vivo, lo precioso, y tenía un rasgo de realismo, ¿ya? Porque recogía todo lo que se experimentaba y se veía en esa época, ¿no? Entonces, ¿cuál era su inclinación? A la ironía, a la sátira, a la burla, ¿ya? Y por supuesto que predominaba el periodismo, el teatro, la lírica, con poemas cuyas especies eran la letrilla y epigramas, que se prestaban precisamente para ese tipo de literatura, ¿no? Sarcástica, irónica. Bueno, los personajes que se retrataban en esa época eran pues personajes citadinos, de la clase alta y también de la clase media alta, ¿ya? Personajes criollos en su mayoría. El lenguaje era claro y sencillo, los temas eran humorísticos, sarcásticos, temas de la vida misma del hombre peruano de esa época. Entonces describía tanto personajes como sus costumbres, y sobre todo las costumbres limeñas, netamente, ya que Lima en ese entonces era el Perú, y Perú era Lima. Lo demás, lo que estaba en el interior de las provincias, prácticamente no contaba. Había una crítica de tono moralizante que buscaba el enseñar, el aprender a ser una nueva república, ¿sí? Un nuevo gobierno, un nuevo Estado, una nueva nación. Entonces,
esa forma de escritura o de literatura nos lo dejaron ya dos poetas coloniales, o sea, dos poetas españoles, ¿sí? Uno de ellos fue Juan del Valle Caviedes, más conocido como el poeta de la Ribera, con su obra Diente del Parnaso. Esto ya, ¿no? Ha sido, pues, los escritores de la época colonial. Y Alonso Carrió de la Bandera, más conocido como Con Color Corvo, con su obra El Lazarillo de Ciegos Caminando. Pero estos son los precursores, ¿no? Los precursores del costumbrismo, porque ellos ya tenían ese estilo antes de la literatura republicana. Pero ya en la época republicana vienen dos estilos, criollistas y anticriollistas. El criollismo fue cultivado por un poeta, el padre del teatro peruano, Manuel Ascenso Segura. Y el anticriollismo con Felipe Pardo y Aliaga, conocido también como el señor de la sátira. ¿Ok? Ahora veamos por esta ocasión a Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga nació en Lima el 11 de junio de 1806. Su padre fue Manuel Pardo Rivadeneira, oidor de la Real Audiencia de Lima. Entonces su padre tenía un cargo colonial, por lo que cuando se da la república, por supuesto que no le cae nada bien, nada bien. Y su madre fue Mariana de Aliaga y Borda, de la nobleza, perdón, de la clase alta limeña. Entonces, al no estar de acuerdo con la nueva república, ya que ya que su padre era un funcionario colonial, ¿qué hace? Decide regresar a España. Es que en 1821 viaja a España, ¿no? Junto con su padre y su madre, el niño todavía. Y es ahí donde sigue sus estudios en la Academia del Mirto, una importante y prestigiosa academia de España. En 1828 regresa al Perú y se dedica a la labor periodística y política. Ocupó diversos cargos políticos como el ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí? Y fue un crítico, por supuesto, ya que tenía formación, eh, digamos, española. Fue un defensor del gobierno de mano dura, mejor dicho, del gobierno colonial. Él propugnaba que vuelva la colonia. Bueno, participó activamente en la vida política del Perú, de los tiempos de la República. Murió el 24 de diciembre de 1868. Vamos a ver ahora sus obras. Aquí tenemos. Nació en Lima, sabemos, nació en el seno de una familia aristócrata, ¿no? Como le dije, su padre fue un oidor español y siempre estuvo identificado con las costumbres tradicionales de él. Pues bueno, entre sus obras está en poesía, está Corrida de Toros, ¿ok? Una de sus obras en la cual critica precisamente esa fiesta, ¿no? Que era muy arraigada, que era muy practicada en el Perú, ¿no? La corrida de toros. También, qué guapo chico, ¿ya? Qué guapo chico. El ministro y el aspirante, la nariz, la Constitución de Lima, el Carnaval de Lima. En sus comedias van a destacar Frutos de la Educación, en la cual, como vemos acá,
Este Frutos de la Educación es una comedia que satiriza un baile peruano de la época, que era la zamacueca. Lo critican, ¿sí? Redefiniendo la forma de volar pues bien, con más flexibilidad. También escribe don Leucadio y el aniversario de Ayacucho, una huérfana en Chorrillo, y por supuesto también tiene artículos de costumbres. Una de las que más destaca va a ser Un viaje, que habla del niño Goyito, ¿no? Del niño Goyito. También está un paseo de Amancáis, que también va a ser un artículo de costumbre, ¿no? Esta es la obra de Felipe Pardo y Aliaga. A ver, vamos a ver acá. Sí, una de sus principales obras, vamos a analizarlo a continuación, ¿ya? Una de sus principales obras se llama Un viaje de Felipe Pardo y Aliaga, que nos habla o se refiere del viaje que va a tener el niño Goyito, ¿ya? Que es un cincuentón, para ser más exacto, de un señor de 52 años de edad, ¿ya? Este niño Goyito va o tiene que hacer Vamos a pensar un poco el mundo. Un viaje a Chile, ¿ya? Pero bueno, acá les voy a leer esta parte que es extraída de este artículo de costumbres, ¿ya? El niño Goyito está de viaje. El niño Goyito va a cumplir 52 años, pero cuando salió del vientre de su madre, le llamaron niño Goyito. Y niño Goyito le llaman hoy. Y niño Goyito le llaman 30 años más, porque hay mucha gente que va al panteón como salieron del vientre de su madre. ¿Está bien? Entonces, esa es, digamos, la forma como empieza esta obra de Un viaje. ¿De quién nos habla? Precisamente de este personaje anecdótico que tenemos acá, que es el niño Goyito. Va a haber unos negocios en Chile y se hace toda una serie de preparativos para ir a ese viaje. Vamos a tener como personaje principal, vamos a tener, les decía, como personaje principal a el niño Goyito. Pero como te dije hace un momentito, el niño Goyito no es otro que un señor de 52 años de edad. Y como dice en el texto anterior, el niño Goyito nació y niño Goyito lo llamaron después de 10, después de 30, después de 50, y niño Goyito lo van a llamar hasta que muera, ¿no? Ahí está el niño Goyito. ¿Quiénes son los personajes secundarios? El profesor, acá está el médico, el que receta, hace las recetas, están los amigos que ayudan en empacar, el hacendado, el padre, una monjita, las niñas. Entonces, niño Goyito se prepara para una aventura donde la edad no importa y tampoco los preparativos importan, solo importa que el niño Goyito vaya a su destino y llegue y esté bien preparado para ese día, ¿no? Bien, entonces veamos a continuación sobre un argumento, ¿ya? Un argumento o un resumen de Un viaje de Felipe Pardo y Aliaga.
Acá está, por supuesto. Felipe Pardo y Aliaga, un viaje. El niño Goyito ha estado recibiendo cartas desde Chile durante 3 años sobre ciertos negocios interesantes. Aunque tiene 52 años, lo llaman niño Goyito y así lo llamarán hasta su muerte. Después de muchos años, después de muchos titubeos, el asunto se decide. Viajará. La noticia corre por toda la parentela y se convierte en motivo de conversación y quehaceres. El preparativo dura 6 meses, imagínense. No muchos años, como dije, 6 meses. Todo se divide en el trabajo. Los sastres hacen ropas diferentes por cada cambio estacional. Un hacendado de Cañete teje cigarreras. Se cargan los dulces a las madres de un convento, las pastillas a la madre Salomé, etc. Sin embargo, surge la disyuntiva de si el buque es seguro o no. Y para estar seguros que valen de los informes de un catalán, experto en el asunto, quien luego de hacer las pesquisas, informa que el barco es bueno. Con lo que se tranquilizan todos. El niño Goyito entonces emprende el viaje tan esperado, tan preparado y tan comentado. Cuando viene la despedida, lloran las hermanas y también el viajero, don Goyito. Hay además de llantos, encargos de la gente, los famosos encargos y encomienditas y paquetitos. Este viaje marcó un hito para la familia del protagonista, como si se tratara de una era universal, como si se tratase de una aventura épica, pues en el habla cotidiana todos los acontecimientos se sitúan antes y después del niño Goyito. Ah, esto ocurrió después del viaje del niño Goyito. Ah, yo me acuerdo que el niño Goyito iba, no, todo el tiempo se regía después del viaje de Goyito. Entonces, el narrador finaliza exponiendo que, a diferencia de esa manera antigua de viajar, de los abuelos, ahora el asunto es mucho más expeditivo, ¿no? Sin tanto barullo, sin tanta preparación, sin tanta laraca, sin tanta preocupación. Ya no, ahora los viajes son rápidos. Y precisamente avisa a sus lectores que dentro de unos días se irá a Chile siendo su partida forzosa, aunque estará de vuelta, asegura, un par de meses. De esa manera termina este artículo de costumbres, ¿no? ¿Y cuál era la intención de Felipe Pardo y Aliaga al escribir un viaje cuyo personaje Goyito nos da a conocer toda esta serie de preparativos que se hace para que este señor se vaya a Chile? Ah, acá lo tenemos. Este artículo de costumbres está concebido como una sátira mordaz hacia la sociedad limeña de mediados del siglo XIX, o sea, de la época de la República, los 20 primeros años de la vida republicana. El viaje del niño Goyito es una crítica hacia la persistencia de las viejas costumbres y la incapacidad humana de crecer como persona y dejar de ser el niño mimado y sobreprotegido. Entonces, acá Felipe Pardo y Aliaga hace la crítica a la nueva república, que no deja todavía
de ser inmadura, de ser incapaz de resolver sus problemas, como si fuera el niño Goyito, que para salir del proceso o para salir de donde se encontraba como un pueblo dominado a valerse por sí mismo, no logra todavía tener la madurez, ¿no? Errores y tras errores que no le permiten ser una república solvente, una república con unas bases firmes, ¿no? Eso es lo que critica Felipe Pardo de Aliaga. Y bueno, para terminar, te he puesto acá un barco de la época, ¿no? Cómo es que se utilizaban estos barcos, cómo eran estos barcos para hacer viajes, ¿no? al extranjero, ¿no? En este caso a Chile. Bien chicos, bien chicos, bien, bien. Entonces, de esa manera hemos culminado esta sesión y, por supuesto, agradeciéndoles a ustedes por la atención prestada. Les habló el licenciado Francisco del Castillo Tuesta, profesor de Lengua Española y Literatura. Gracias chicos por haberme escuchado, haber prestado atención y estaremos la próxima semana nuevamente con las sesiones virtuales que tenemos acostumbrados. Pero antes de ello, tenemos el resumen de la clase y las actividades que tú vas a hacer. ¿Qué actividades y qué resumen vas a hacer? Acá te lo tengo a continuación. Esto es el resumen que vas a hacer. Esto vas a copiar en tu cuaderno. ¿Está bien? Esto es lo que vas a copiar en tu cuaderno. Aquí tenemos. Esto tiene que ir, acá está el costumbrismo peruano, acá está el contexto, acá abajito dice contexto del costumbrismo, acá están las características para que tú ya comprendas mejor todavía ya lo que hemos trabajado hoy. Acá están las tendencias del costumbrismo, los estilos del costumbrismo, criollismo y anticriollismo, y su representante. Y por supuesto vas a hacer la vida y obra de Felipe Pardo y Aliaga. Y es que a Felipe Pardo y Aliaga se le conoció como el señor de la sátira, o también llamado el satírico limeño. ¿Sí? Acá está cuando nació en Lima, cuando murió también en Lima, máximo exponente del anticriollismo, ¿ya? Y todas las noticias y detalles que de él se pueden dar. Esto también lo vas a copiar en tu cuaderno. Y acá está la actividad que vas a hacer. ¿Ya? Vas a hacer lo siguiente, vas a leer del libro El viaje del niño Goyito. En sí, el título es Un viaje, ¿no? Pero ya se le conoce como, a veces otros lo llaman el niño Goyito, pero ahí está, el viaje del niño Goyito. ¿Qué vas a hacer? Vas a leer comprensiblemente el texto, vas a interpretar la lectura y vas a decirme a quién representa el niño Goyito. Vas a escribir un resumen de este artículo de costumbres, un viaje, y vas a dibujar al niño Goyito. Muy bien, chicos. Eso es todo. Y bueno, Dios lo bendiga y nos estaremos viendo próximamente. ¿Sí? Nos estaremos viendo próximamente acá en tus clases virtuales. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chicos.